Amén. Qué bendición verles esta noche nuevamente. Un miércoles más, después de haber pasado el fin de semana, recordado la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre teniendo presente que eso no solamente pertenece al mes de abril, sino que es parte de nuestro evangelio. Es decir, sin eso nosotros no somos nada, ¿no es cierto? Así que siempre recordar eso en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Oseas. Libro de Oseas. Y nos encontramos en el capítulo 2 del libro de Oseas. En el libro de Oseas, en el capítulo 2, recuerdan que la estructura del libro de Oseas es algo interesante porque Oseas siempre va a introducir el pecado del pueblo y luego el juicio de Dios sobre el pecado del pueblo, la destrucción que el Señor va a traer a causa del pecado del pueblo, pero al mismo tiempo el Señor va a dar esperanza a ese pueblo que fue destrozado, que fue despreciado, a este pueblo al cual le quitaron las cosas que ellos valoraban más que a Dios. Entonces vemos cómo a lo largo del libro vamos a encontrar esta narrativa en la cual vemos que el Señor dice, te voy a quitar la tierra, y en el versículo siguiente dice, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, y da esperanza. Entonces dentro del libro de Oseas, por favor, nunca nos vayamos de este lugar con un sabor agridulce, diciendo no sé lo que debo hacer, sino más bien nos vamos de este lugar sabiendo que somos pecadores, pero reconociendo que hay esperanza en Cristo Jesús aún para un pecador como yo. ¿Ok? Ese es el hermoso mensaje de Oseas. El hermoso mensaje de Oseas es que el Señor no ha terminado conmigo, que a pesar de que el Señor juzga el pecado porque Él es justo, dentro de su misericordia y su gracia, el Señor todavía tiene algo para mí. El Señor todavía tiene preparada una herencia. Y esto es hermoso en el libro de Oseas. Entonces recuerdan que el capítulo 2 introducimos algo muy importante, que era lo que llamamos la gran disputa, ¿no es cierto? Y esto era el esposo diciendo a sus hijos, acá dice, decid a vuestros hermanos, a mí, versículo 1 del capítulo 2 de Oseas, decid a vuestros hermanos, a mí, y a vuestras hermanas, Ruama, y luego les dice que peleen, que contiendan con su mamá, ¿no es cierto? Y les dice la razón, por qué ustedes necesitan contender, porque ustedes necesitan realmente pelear en el sentido de cambiar y exhortar los caminos de ellos y los de su mamá. Y les dice en el versículo 2, contender, y luego les vuelve a repetir, contender. Entonces vemos que esta gran disputa nos introduce a la realidad de que el Señor está llamando al arrepentimiento a través de diferentes personas, de diferentes aspectos de la historia de Israel. Es decir, el Señor siempre estuvo llamando a su pueblo al arrepentimiento. Siempre estuvo mostrando a su pueblo misericordia. Es decir, no hay un tiempo en el cual el pueblo puede decir, Señor, si tú me hubieras dado misericordia, por lo menos un poquito, yo me hubiera arrepentido. Si no, la historia de Oseas es el Señor dando continua misericordia aún en medio de juicio. Entonces es el pueblo el que no quiere escuchar, es el pueblo el que no quiere obedecer, es el pueblo el que no quiere realmente ser fiel al Señor, que es fiel a sus promesas. Entonces quiero que entendamos esta parte. O sea, siempre nuestras vidas tienen ese elemento de la misericordia de Dios, día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto. Siempre hay ese elemento de la misericordia de Dios. Entonces en el versículo 2, recuerdan, les dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. ¿Ok? Es muy importante esta parte al reconocer la figura de la relación, primeramente de Oseas con Gomer, pero también la relación de Dios con su pueblo. Es decir, al irse atrás del pecado, ella literalmente al prostituirse está diciendo, ya no quiero estar bajo el liderazgo de Oseas, y su pueblo está diciendo, ya no quiero estar bajo el liderazgo de Dios. Entonces les dice en el versículo 2 que aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y luego vean el versículo 2 dice, y sus adulterios de entre sus pechos, y luego el Señor va a dar, ¿cuál va a ser el castigo si ellos no lo hacen? En el versículo 3, ¿lo tienen? En el versículo 3 nos dice lo siguiente, no sea que yo la despoje
desnuda y la ponga como el día en que nació. La haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Y luego empieza a venir el castigo acá, ¿no es cierto? El castigo a la mujer porque no se arrepiente, pero también el castigo, el potencial castigo al pueblo de Israel. Y dice el versículo 4, ni tendré misericordia de ellos, de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró, porque dijo que iré tras mis amantes. ¿Ok? La figura es fuerte acá. ¿Ok? La figura es fuerte. Y yo creo que ahora vivimos en un tiempo en el cual estas imágenes son más comunes, ¿no es cierto? Vemos a mamás y esposas que dicen, ya no quiero ser mamá, ya no quiero ser esposa, me voy con mi amante, o viceversa. Vemos al esposo diciendo, ya no quiero ser papá, ya no quiero ser esposo, me voy con mis amantes. Entonces, esta figura no es muy lejana a la sociedad en la que vivimos nosotros ahora. Entonces, entendemos el dolor, entendemos esa parte en la cual Oseas ve a su esposa rechazando todo lo que su marido es, y vemos al pueblo de Israel rechazando a Dios como su marido por todo lo que él es. Entonces, si vemos acá, les dice en el versículo 5, porque su madre se prostituyó, la que le dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Ok? Entonces el castigo viene porque la mujer decide irse tras sus amantes. Y se va tras sus amantes, ¿por qué? Por lo que le dan. ¿Ok? Y esto va a ser muy importante en los versículos que vamos a ver ahora. Porque este día nosotros vamos a ver los versículos 8 al versículo 9. Pero tengan esto en claro, ¿ok? El razonamiento de la mujer, y normalmente el razonamiento de nosotros cuando caemos en pecado, es ¿cuál? El pecado se ve más apetecedor o se ve mucho más atrayente que lo que Dios me está dando acá. Y nosotros corremos hacia el pecado. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que la mujer dice, mis amantes me dan mi pan, mis amantes, dice, me dan mi agua, mis amantes me dan mi lino, mis amantes me dan mi aceite y mi bebida. ¿Cuál era el problema acá? Que sus amantes no le daban nada de eso. Sino esos eran regalos ¿de quién? De Dios mismo. Entonces es interesante que la mujer en su pecado mira a los amantes como los dadores de estas cosas. Y olvida realmente al que le dio esas cosas. Entonces miren los amantes como estas personas que dan regalos y ven esta parte como apetecedora, como algo que ellos quieren más, que desean más. Y se olvidan de Dios, que es la persona que realmente les daba esto. Entonces esta es la ironía que queremos hablar esta noche. ¿Por qué digo la ironía? Porque muchas veces nosotros, cuando caemos en pecado, muchas veces nosotros estamos utilizando los recursos que Dios nos ha dado para usarlos en pos del pecado. Para realmente utilizarlos y olvidarnos de Dios y decir, no, esto me dio, yo tengo esto porque he pecado. Yo tengo esto porque me voy tras otros dioses. Yo tengo esto porque estos otros dioses tienen la capacidad de darme algo. Entonces la mujer reconoce esto, piensa de esta manera totalmente equivocada, se enfoca en el yo, y el versículo 6, el Señor ahora va a tomar disciplina hacia la mujer, ¿recuerdan? En el versículo 6, ahora el Señor va a tomar disciplina hacia la mujer. Y lo que le dice es, ahora yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Entonces ahora lo que va a hacer Dios es actuar en misericordia. Eso es lo que va a hacer Dios ahora. Va a actuar en misericordia. Y recuerden, cuando nosotros nos alejamos como esta oveja perdida, cuando nosotros nos alejamos como este hijo pródigo, o incluso estando en casa cuando comenzamos a usar las cosas que Dios nos ha dado para pecar, vemos que el Señor responde con misericordia.
Y eso es lo que hace acá. Miren el versículo 6. La misericordia se ve reflejada en el Señor, estableciendo límites, ¿ok? Para acá, en el caso de la esposa de Oseas, estableciendo límites para ella, para que ya no siga pecando. Y miren lo que dice acá, dice, lo rodearé, lo cercaré, y como resultado no hallará sus caminos. Esto está al final del versículo 6. Entonces, ¿qué nos hace la disciplina de Dios cuando somos creyentes? Nos recuerda qué tan perdidos estamos. ¿Ok? Eso es clave de entender. Cuando la disciplina de Dios llega a nuestra vida cuando estamos nosotros en pecado, lo que hace la misericordia de Dios demostrada a través de la disciplina es demostrarnos lo perdidos que estamos. ¿Y cómo se ve acá reflejado esto? Dice el versículo 7, ¿lo tienen? Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará. ¿Por qué? Porque el versículo anterior nos dice que el Señor dice que la va a acercar, dice que la rodeará con espinos. Y acá en el futuro de Israel se va a ver reflejado en el cautiverio. Entonces ellos ya no van a poder adorar como hacían antes con la libertad que adoraban a Baal o a Asera o a estos dioses de los cananeos. ¿Por qué? Porque ahora están esclavos. Entonces así se ve la disciplina de Dios con el pueblo. ¿Ok? Los rodea, los cerca. Les dice, no te voy a dejar que te alejes más de mí, no te voy a dejar que camines más lejos de mí. ¿Por qué? Porque leemos en Hebreos que el padre que ama al hijo lo disciplina. ¿Ok? O sea, un padre que ama disciplina. Y esto es lo que vemos con Dios acá. Y dice que seguirá a sus amantes y no los alcanzará, buscará y no los hallará. Es decir, empezamos en una búsqueda vana. ¿Ok? Y esto es clave. ¿Recuerdan en sus vidas cuando estaban en pecado o estaban perseverando en pecado y no sabían a dónde iban? Y buscaban y buscaban y buscaban y no hallaban. Y seguían y seguían y seguían y no aparecía nadie. Y como creyentes se dan cuenta, hey, acá no sé a quién buscar porque no sé ni siquiera lo que estoy buscando. Y esta es la ironía de la búsqueda de las personas acá que están alejados de Dios, específicamente Israel, que están tratando de seguir algo que no pueden alcanzar, en este caso sus amantes, que están tratando de buscarlos y no los hallan. ¿Por qué? Porque son falsos. Porque no son verdaderos. Porque si hablamos en la parte de la idolatría, son dioses hechos por manos humanas. Entonces eso es lo vano. Eso es lo vano de vivir sin Dios. Eso es lo vano de no buscar a Dios. Vivimos con ilusiones, vivimos con cosas que no son verdaderas. Vivimos con cosas que no satisfacen. Pero eso es lo que hace el pecado. Entonces Dios disciplina. Y Dios disciplina y nos cierra puertas y nos hace caer en lugares que no queremos estar para simplemente decir, el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo encierra. Para que entienda que no puede seguir caminando más lejos del Dios que lo salvó. Y esa es misericordia. Y esto es hermoso porque miren lo que dice el versículo 7 al final. ¿Lo tienen? Dice, iré y me volveré a mi primer marido, y aquí fue donde nos quedamos la anterior semana. Dice, iré y me volveré ¿a quién? ¿Lo ven en el versículo 7 al final? Dice, entonces como no encuentra nada, no haya nada, dirá en su, qué sé yo, en su mente, en su corazón dirá esto, iré y me volveré a mi primer marido. ¿Por qué? ¿Porque lo amo? No, porque me iba mejor que ahora. Porque tenía pan, porque ahora se acabó el vino, se acabó el pan. Ahora el Señor cortó toda esa provisión que el pueblo estaba teniendo, iba a tener. Y ahora ya dice, mira, me iba mejor con mi otro marido porque tenía mejores cosas. Y ahora como que reacciona y dice, hey, voy a regresar a mi primer marido. No porque lo amo, sino porque me iba mejor. Es decir, mi situación me hace buscar de algo para que mi situación sea mejor ahora. Porque quiero tener una mejor vida. Entonces el problema de cuando nosotros somos disciplinados por Dios
o el peligro que nosotros tenemos es tratar de regresar a Dios para recibir algo de parte de Dios. No para refugiarnos en Él, sino para recibir el beneficio. Para recibir simplemente lo que Dios sabe dar. Y acá la mujer demuestra la motivación incorrecta, la motivación equivocada. Porque reconoce que con su primer esposo le iba bien. Y aunque quiere regresar a casa, no es por el amor que tiene por el esposo, sino por las cosas que el esposo le daba. ¿Sí ven el peligro de esto? ¿Sí ven el peligro? Porque es interesante incluso la metáfora del matrimonio. Casarse con alguien por las cosas que le da, tarde o temprano se van a acabar esas cosas. Y con esas cosas se acaba el amor. Tarde o temprano se pierde el trabajo, tarde o temprano la economía no es igual, tarde o temprano se pierde la casa, tarde o temprano la salud se quebranta. Y nos damos cuenta, ya no es lo mismo, ya no te amo. No eres tú, soy yo, ¿no es cierto? Cambiaste. Y esta parte es peligrosa cuando nosotros tratamos de encontrar a Dios con las motivaciones equivocadas. Pensando que con Dios me iba mejor, pensando que, Dios me daba más cosas. Entonces el peligro está en esto, mis hermanos, y en esta parte vamos a comenzar con el versículo 8. Que el problema está en no reconocer al dador por estar enfocado ¿en qué? En los regalos. Y esta es una mala práctica, ¿ok? Esta es una mala práctica. Es decir, una motivación incorrecta siempre va a llegar a una mala práctica. Siempre, es decir, con la motivación incorrecta nunca vamos a tener una buena práctica. Y acá lo vemos, ¿por qué? Porque la mujer tiene una motivación incorrecta y con la motivación incorrecta, ¿qué nos dice el versículo 8? Y esta es la práctica mal dirigida. ¿Qué nos dice el versículo 8? Pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el vino nuevo y el aceite y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para lavar. Ok, este versículo me encanta. ¿Por qué? Primero, establece la realidad de saber algo, de conocer algo, ¿ok? Y acá no es tanto como que Oseas está justificando lo que la mujer hizo porque no sabía, es decir, por falta de conocimiento, sino lo que está diciendo acá no es por ignorancia, sino lo que está diciendo es, ella no reconoció. Y es la primera vez que utiliza acá el verbo saber en el libro de Oseas. Y es la primera vez que habla de que ella simplemente no quiso reconocer que yo era la persona que le daba todos esos regalos. Entonces, mis hermanos, la motivación equivocada siempre nos va a llevar a una mala práctica. ¿A qué? A ignorar intencionalmente que es Dios la persona de la cual recibimos toda buena dádiva. Y eso se nos olvida pronto. Porque miren lo que dice de la mujer. Dice, no reconoció que yo le daba ¿qué? El trigo, el vino nuevo y el aceite. Exacto, 3 cosas importantísimas. Y esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque acá dice, ella no reconoció. Y luego el énfasis es este. ¿Es una cuestión de ignorancia o de rebeldía? Es una cuestión de rebeldía. Entonces la motivación equivocada siempre va a llevar a una rebeldía. Y la rebeldía lleva a esto, a estar en contra de Dios. Entonces lo interesante es que acá nos demuestra de esta manera. Dice, y ella no reconoció que ¿qué? Que yo, dice el Señor. Que yo, un contraste muy grande con el yo de Dios. Y acá es interesante que dice que yo le daba. Es decir, que era yo la fuente de esos regalos. Y el pecado le hizo olvidar que es el Señor el que es la fuente de esos regalos. Primeramente, le hizo olvidar que Dios, o más bien dicho, se rebeló contra la verdad que es Dios el que le daba estos regalos. Muy importante. ¿Por qué? Porque el trigo, el vino y el aceite aparecen 16 veces en el Antiguo Testamento. Los 3 elementos juntos en el mismo orden. Es interesante esto. ¿Por qué pone los 3 elementos trigo, vino y aceite? Y aparecen 16 veces en el Antiguo Testamento en el mismo orden, y ¿saben con referencia a quién? Y mayoritariamente con quién?
con conexión de que los regalos son de parte del Dios del pacto. Miren lo que dice Deuteronomio, ¿ok? Porque quiero que vean esto. No es una cuestión de ignorancia, mis hermanos, no es una cuestión de que yo no sabía. Es una cuestión de rebeldía. Y uno no va a entender la misericordia de Dios a menos que uno entienda la rebeldía. Miren lo que dice acá Deuteronomio capítulo 7. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el versículo 12, ¿ok? Y acá están las bendiciones de la obediencia, ¿ok? Eso quiero que entendamos. La rebeldía, ¿ok?, es el resultado de una motivación incorrecta de nuestra perspectiva de Dios. De amar los regalos más que a Dios. Y amar los regalos más que a Dios, esa parte puede convertirse en rebeldía. Y esa rebeldía nos lleva a oponernos a Dios en pensar que lo que Él da como regalos no vienen de Él. Pero mire lo que dice Deuteronomio 7, versículo 12, ¿ok? Y por haber oído estos decretos, ¿ok? Hermoso, Deuteronomio 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto que por obra Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y ¿qué? Y la misericordia que juró a tus padres. Y acá viene el hermoso, dice, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de ¿qué? De tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces cuando el pueblo entra a la tierra de Canaán, liderados por Josué, la promesa es esta: esta es su tierra y les voy a dar la tierra, pero necesitan recordar que es Dios el que los multiplicará, que es Dios el que los cuidará, que es Dios el que va a hacer por ustedes esto, y Él les va a dar el trigo, Él les va a dar el grano, les va a dar el mosto, Él les va a dar el aceite. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 11. Versículo 13, ¿ok? Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. ¿Por qué estoy diciendo yo que es una cuestión de rebeldía del pueblo? No es una cuestión de ignorancia, es una cuestión de rebeldía. No significa que tenían falta de información, sino que la información que tenían no lo obedecieron, no le hicieron caso. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13. ¿Lo tenemos? Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué dice el versículo 14? Yo daré la lluvia de vuestra tierra, ¿a qué? A su tiempo, la temprana y la tardía. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Con qué palabra comienza el versículo 14? Yo les daré. Y luego les dice, yo les daré la lluvia. Y luego dice, y recogerás ¿qué? Tu grano, tu vino y tu aceite. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, si yo soy un judío que habita en Israel, ellos sabían Deuteronomio. ¿Ok? Ellos conocían Deuteronomio. Ellos memorizaban la Torah. Y cuando ellos les dicen en Oseas, ustedes no reconocieron que yo fui el que les dio esto. Y no era una cuestión de que ellos no recordaban, sino fue una cuestión de que ellos estaban en rebeldía a lo que el Señor les había dicho en Deuteronomio. Estas son las condiciones para entrar a la tierra. Y estaban en rebeldía. Y luego miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28. ¿Lo tienen? Deuteronomio capítulo 28. Comenzamos desde el versículo 47.
Aquí en cambio vamos a ver la promesa que les hace el Señor de quitarles todo si ellos no obedecen. Versículo 47. Por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de ¿qué? ¿Ok? Entonces las cosas están conectadas ¿con qué? Con la adoración a Dios. O sea, si yo tengo cosas, significa que yo debo adorar al dador de esas cosas, no a las cosas que yo tengo. Pero en su pecado ellos se olvidaron de esto, y no solamente se olvidaron, sino que se rebelaron en contra de lo que Dios les ha dicho. Y ellos tuvieron cosas, pero dejaron de amar a Dios. Tuvieron cosas y dejaron que esas cosas los lleven. Y miren lo que dice el 48. Servirás por tanto ¿a quién? Enemigos. A tus enemigos. ¿Ok? Que enviaré contra ti, dice Jehová, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Es decir, tú amas las cosas y piensas que Dios es falso, te dieron las cosas, entonces te voy a mandar cautivo y te voy a quitar todas las cosas. Pero lo que debemos entender es que eso es misericordia. Porque de otra manera a ellos les tocaba la muerte. Tarde o temprano, la rebeldía contra Dios les iba a llevar a la muerte. Pero acá es hermoso como les dice, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Son sanguinarios. Y comerá del fruto de tu bestia, del fruto de tu tierra, hasta que perezcas. ¿Y qué no les va a dejar, mis hermanos? Y no te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite. ¿Ok? Esta conexión en la cual el pueblo sabía que Oseas está trayendo a la memoria de Deuteronomio. Y les dice, ustedes se olvidaron del dador de todas las cosas. Se olvidaron de él. Y no se olvidaron porque no tenían información, sino se olvidaron porque están rebeldes en su corazón en contra de Dios. Y esto es algo muy claro, porque el Señor les dice acá que Él les va a dejar sin estas cosas debido a que ellos se rebelaron en contra de Dios. Les va a dejar sin esto. Entonces estos elementos que simbolizaban, mis hermanos, los regalos hermosos de Dios conectados con el pacto que Dios hizo con ellos, se convirtieron ¿en qué? Se convirtieron en su maldición. Porque llegaron a amar las cosas más que a Dios. Y no solamente eso, sino que dijeron, son los dioses falsos los que nos dieron estas cosas. Es Baal, es Moloch, es Acera, es el rey, es Asiria, es Babilonia, es Egipto, es Roma, es Grecia. Pónganle el nombre que tenga, siempre nosotros vamos a caer en rebeldía cuando nos olvidamos y cuando somos rebeldes y no reconocemos a que es Dios el que nos da todas las cosas. Y mis hermanos, ¿cuántos de ustedes esta mañana se levantaron, vieron el sol y dijeron, gracias Señor, porque yo sé que tú me diste esto? Pero así también cuánta gente salió esta mañana sin ni siquiera decir nada. Y decir, me gané un día más porque yo soy bueno. Porque me lo merezco. Porque a mí nadie me da nada y yo me gano lo que me gano. Porque soy fuerte. Y no toman en cuenta a Dios. Y caen en pecado sin tomar en cuenta a Dios. Sin saber que el sol, sin saber que la lluvia, sin saber que las nubes, sin saber que las plantas, sin saber que el mercado, sin darse cuenta y sin reconocer que la vida mismo les es dado porque es un regalo de parte de Dios. Y el pueblo tenía que darse cuenta de esto. Porque iban a caer esclavos. Por ser rebeldes de esta hermosa verdad. Que es Dios el que da los regalos. Pero mire lo que dice el versículo 8 en la segunda parte.
Y dice, y no solamente les dice, fuiste rebelde o no reconociste que yo te daba las cosas, sino también qué fue lo que pasó con ellos. En el versículo 8, en la segunda parte de Oseas capítulo 2. Les prodigaban la plata y el oro que ellos usaban para dar. Muy bien, dice, y les multipliqué, dice acá, la plata y el oro que ofrecían a Baal. Y esto es interesante. ¿Saben por qué es chistoso? Esta parte es irónica, y digo chistoso en esta parte de irónica, porque el pueblo dice, es Baal el que me dio esto. Pero el mismo pueblo utiliza el oro que el Señor les da, ¿saben para qué? Para formar a Baal de ese oro. Es decir, su Dios no puede existir a menos que ellos lo creen, a menos que ellos lo formen con sus propias manos. Es interesante esta parte porque lo que está diciendo acá, yo les multiplicaba la plata y también yo les di el oro del cual ellos formaban a Baal. O sea, ellos utilizaban los regalos de Dios y hacían un Baal. Utilizaban el oro que Dios les daba y hacían un Baal. Utilizaban la plata que Dios les daba y hacían un Baal. Hacían un Dios falso. Entonces la ironía de la rebeldía es que estos dioses falsos que el pueblo se creaba necesitaban ser creados por ellos mismos. Porque no existían. Porque eran la creación de su propia mente. Porque era el resultado de la rebeldía en contra de Dios, de no reconocer que es Dios el que les dio esos regalos. Y es hermoso porque acá tiene que ver con Dios dándoles la parte de la comida, pero también la parte de la riqueza. Plata y oro. ¿Ok? El Señor es el que nos da los recursos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, ¿cuál es el peligro acá? El peligro es olvidarse de Dios con recursos o sin recursos. O sea, hay ricos que se olvidan de Dios, hay pobres que se olvidan de Dios. Y es interesante que nuestras vidas, mis hermanos, nosotros muchas veces declaramos o nosotros decimos, no es Dios el que me dio esto, o vivimos como que no es Dios el que nos da nuestra vida. E irónicamente nosotros estamos adorando a estos ídolos hechos por nuestras propias mentes. O incluso adoramos al que está frente al espejo, como que esa es la persona que hace todo posible en este mundo. Y es un peligro grandísimo. Es un peligro grandísimo. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Dios daba a Israel. Israel utilizaba esos recursos, ¿saben con qué? Con fines de idolatría. Con fines de pecado. Utilizaba esos recursos para rebelarse en contra del Dios que les daba estos recursos. Y ahora yo les pregunto esto, mis hermanos. ¿Cómo estamos nosotros utilizando los recursos y las cosas que Dios nos da como regalos? ¿No es cierto? Conseguimos un nuevo trabajo. Y gracias a Dios por ello. Y de pronto nos alejamos de Dios. ¡Fum! Pero tengo dinero. Eso es bueno. Me enfermo. Vengo a Dios. Recibo salud. El Señor permite que me recupere. ¿Y qué sucede? Nos vemos la siguiente vez que me enferme. No puedo pagar algo. Tengo que venir a la iglesia porque necesito que Dios me regale algo. Dios provee. ¿Y qué hacemos? Nos vemos la siguiente vez que me falte. Y comenzamos a utilizar los recursos que Dios nos da y los regalos que Dios nos da para alejarnos de Él. Y mis hermanos, tenemos que preguntarnos nosotros siempre, ¿estamos haciendo provisión para el pecado o no? Con los regalos que Dios nos ha dado. El pueblo, mis hermanos, tomó lo que Dios les dio para hacer baales. Literalmente hacían un Dios de la plata y el oro que el Señor les daba, les proveía. Y no es que caía del cielo. ¿Saben cómo lo hacía Dios? A través del negocio, a través del trabajo, a través de naciones extranjeras. Dios proveía de esa forma para su pueblo. Pero no era Babilonia, no era Siria, no era Egipto. Era el Señor que proveía estos recursos. Entonces necesitamos nosotros siempre tener en cuenta eso. ¿Ok? Porque una motivación incorrecta, mis hermanos, al acercarnos a Dios siempre va a traer una práctica mal dirigida. Y esta práctica va a comenzar con no reconocer
que es Dios la persona que nos da los regalos. Y no solamente eso, sino vivir realmente en rebeldía de tal forma que comenzamos a utilizar los regalos de Dios para formar nuestros propios ídolos. Si Dios me da salud, formo un ídolo de eso. Si Dios me da dinero, formo un ídolo de eso. Y vivimos dependientes de eso. Y cuando el Señor toca nuestra salud, ¿qué sucede? Se acabó el mundo para mí, porque estoy enfermo. Cuando el Señor topa el trabajo, ¿qué hacemos? Se acabó el mundo para mí. Estoy deprimido, estoy ansioso. ¿Por qué? Porque perdí lo que más amaba en este mundo. Y tenemos que realmente ser muy cuidadosos de esto. Porque necesitamos amar a Dios por lo que Él es, no por los regalos que nos da. Y aprovechar los regalos para su gloria. Aprovechar las cosas que Él nos da para su gloria. Vivir las cosas que Él nos da para su gloria. Incluso la familia que ustedes tienen al lado. Tarde o temprano van a partir. Y si no reconocemos que son un regalo de parte de Dios, cuando eso suceda, mis hermanos, nuestra vida va a ser miserable. Si no entendemos que son regalos de parte de Dios que tenemos que vivir para su gloria, el trabajo se va a acabar tarde o temprano. Y hay muchas personas que pierden propósito cuando eso pasa. ¿Por qué? Porque lo amaban demasiado. Los hijos se van de casa, ¿no es cierto? Y hay mamás que pierden el gozo de la salvación y el gozo del marido, porque se dan cuenta, ahora me doy cuenta que estaba con él por mis hijos, porque no lo amo, y comienzan a amar los regalos más que lo que Dios realmente es. Y hay estos ejemplos en la vida diaria que muchas veces nosotros los vemos como muy simples, pero en verdad son la muestra de nuestro corazón, de que realmente necesitamos confiar en Dios en esto para que no se nos vaya el gozo. Claro que va a ser triste, claro que sí, claro que vamos a llorar, claro que sí, claro que va a haber tristeza, claro que sí. Eso es parte de vivir en un mundo caído. Pero lo que necesitamos entender, mis hermanos, es que necesitamos realmente darle el crédito a Dios por lo que Él es, reconociendo que son los regalos de parte de Él, reconociendo que nuestra vida debe ser una vida de obediencia a Él, utilizando las cosas que Él nos dio para Él. Y a mí me encanta Romanos capítulo 12. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo exhorta a los romanos a presentarse delante de Dios con algo que el Señor les dio. Romanos capítulo 12. Y mis hermanos, necesitamos tener cuidado de esto. Porque cuando nosotros estamos viendo la misericordia de Dios, necesitamos entender que el acercarnos a Dios con la motivación equivocada puede llevarnos por un camino muy peligroso. Miren lo que dice Romanos capítulo 12. ¿Lo tenemos? Así que, hermanos, ¿qué? Les ruego por las misericordias de Dios. Muy bien, les ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias? Yo sé que el hermano Alberto algún día nos lo va a explicar, porque está preparando eso, pero dice por las misericordias de Dios, que es los capítulos anteriores, las cosas que él está hablando en los capítulos anteriores, que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice, presenten que vuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, es una cuestión de realmente con lo que Dios nos ha dado, presentarlo en adoración a Dios con todo lo que nosotros somos. Cualquier aspecto de nuestra vida que nosotros vivimos debe ser presentado delante de Dios con un aspecto de adoración. El trabajo, ¿ok? Nuestra familia, nuestros hijos, la iglesia. Todo lo que envuelve nuestra vida tiene que ser presentado delante de Dios como un sacrificio vivo, agradable. Y lo que me encanta, miren lo que dice Romanos capítulo 6, ¿ok? Romanos capítulo 6. Miren lo que dice el versículo 12. Romanos 6, 12.
Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué dice el versículo 13? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Por qué? Dice acá, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Y dice, preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y la parte negativa es, no presentéis vuestros miembros al pecado. Es decir, no usen los recursos, en este caso específico su vida, para presentarse por el pecado. ¿Por qué? Porque su vida es un regalo de parte de Dios. Y luego Romanos capítulo 13 va a decirnos, no proveáis para los deseos de la carne. No proveas para eso. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios nos da, es decir, incluyendo nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, puede ser utilizado ¿para qué? Para presentarlo como un instrumento de pecado. Mi mente puede ser presentada como un instrumento de pecado. ¿Ok? Mi familia puede ser presentada como un instrumento de pecado. Si no entendemos que todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, mis hermanos, es un regalo de parte de Dios. Absolutamente todo. Este lugar es un regalo de parte de Dios. Necesitamos presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y esta parte necesitamos entender, mis hermanos. Es decir, cuando comenzamos nosotros a pecar es porque perdimos esta verdad en nuestras vidas de que todo viene absolutamente de Dios. De que todo le pertenece a Dios. Y que nuestra adoración debe ser dirigida solamente a Dios. Y eso tenía que entender el pueblo también. Eso tenía que entender el pueblo. Porque miren, ahora nosotros estamos en esta tensión política, ¿no es cierto? China, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Y nos quita el sueño muchas veces. Nos quita el sueño, ¿qué va a hacer? Y nos pone ansiosos. ¿Qué va a pasar con la economía de nuestro país? ¿Dónde vamos a quedarnos? La vida es un regalo de Dios, mis hermanos. Si vamos a vivir pobres acá, vamos a vivir pobres para la gloria de Dios. Si el Señor va a permitir que tengamos dinero, vamos a vivir con dinero para la gloria de Dios. Pero cada cosa que el Señor trae como regalo a nuestra vida necesitamos vivirlo para la gloria de Él. Porque eso va a traer paz a nosotros. Eso nos va a demostrar que nosotros no estamos en control, que realmente estamos sometiéndonos a Él y estamos diciendo, Señor, este es un regalo tuyo, lo voy a vivir para ti. Mi vida es un regalo tuyo, voy a respirar para ti. Mi familia es un regalo tuyo, voy a presentarlos delante de ti. Voy a hacer todo lo posible, Señor, para que tú realmente seas glorificado y honrado en este lugar. Y esta debería ser nuestra meta. Porque si tenemos motivaciones incorrectas, tenemos malas prácticas. Pero si el Señor es nuestra motivación, mis hermanos, no va a haber práctica que realmente nos quite del camino. Porque el Señor va a estar realmente guiando cada paso que nosotros damos. Amén, vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por su palabra, Señor. Gracias Dios por la bendición de reconocer, Padre, que aun cuando no éramos creyentes, Señor y Dios, usted nos regalaba la lluvia. Usted nos regalaba el sol, Señor amado. Usted en su providencia, Padre, y soberanía nos libró de tantos peligros. Y ahora siendo hijos suyos, Padre Celestial, entendemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Que a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, Señor y Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, ahora que somos creyentes, Padre, por favor, guarda nuestro corazón de la rebeldía. Guarda nuestro corazón de, Señor amado, alejarnos de usted, corriendo lejos de usted. Olvidándonos, Padre, esta salvación tan hermosa que es un regalo suyo, Padre. El hecho de tener el Espíritu Santo es un regalo suyo, Señor y Dios. Esta iglesia es un regalo suyo, Padre. Permítanos siempre tener en cuenta eso, Señor y Dios, para que cuando la tentación golpea la puerta, Señor amado, que no utilicemos nuestros cuerpos para el pecado, que no los presentemos como instrumentos para pecado,
sino que podamos presentarlo, Señor Dios, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Le ruego, Padre, que nos dé fortaleza y sabiduría, Señor amado. Porque cada vez hay menos iglesias, cada vez, Padre, hay menos gente que cree en usted, que cree en su palabra. Pero, Padre, permítanos ser esas personas que, Señor amado, realmente son obedientes a usted. Y que reconocen, Padre, que cada aspecto de nuestras vidas es un regalo. Gracias, Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.